No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a hablar ahora de economía pura y dura. Y para ello vamos a darle la bienvenida a un buen amigo, el CEO de Coanalítica, el economista Alejandro Grisanti. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está todo? Mira, todo bien. La verdad que el humo siempre sirve para afinar la bolita de cristal, ¿no? Ese humo del cigarro siempre ayuda para ver en qué se puede hacer y qué puede pasar, ¿no? En estos momentos. Y la palabra aquí es incertidumbre, ¿no? O sea, la economía internacional, Alex, está plagada de incertidumbre. Tenemos un presidente en el gigante del norte muy capaz de producir muchas noticias. Yo me imagino que ustedes en las mañanas los están teniendo más entretenidos que nunca con este tema de la guerra comercial, etcétera. Y eso, por supuesto, crea grandes desafíos para el sector privado y crea grandes desafíos en general para la industria y para la toma de decisiones. Correcto, sobre todo un mercado como el nuestro que está íntimamente ligado también con la economía estadounidense. Nos impacta directamente. Sí, efectivamente, pero ahí yo creo, y una de las cosas que he comentado ahí, Alex, es que yo creo que ahí hay un provecho que se puede sacar, ¿no? Yo creo que afortunadamente República Dominicana no es como Mercurio, que está cerca del sol y se puede quemar, como puede ser el caso de El Salvador y el caso de Argentina, con Milei y Bukele. Yo creo que aquí estamos en una posición más privilegiada de decir, estamos cerca, somos amigos, pero no tenemos que bailar pegado tampoco a que lo haga Trump. Y por supuesto podemos aprovechar esa amistad y esa cercanía para obtener dividendos desde el punto de vista comercial, etcétera. La otra gran ventaja que tiene República Dominicana es que tiene un déficit comercial con los Estados Unidos. Estados Unidos está muy bravo con los países donde importa más bienes que lo que exporta. En el caso de Dominicana, es uno de los pocos países de América Latina donde Estados Unidos exporta más de lo que importa. Entonces eso también lo hace tener un poco más fuera del radar y, de nuevo, son herramientas de negociación que tanto Cancillería como el Ministerio de Comercio debería tener de cara a su aproximación a Estados Unidos. Fíjate, perdóname, Jorge, acaba de venir una misión del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y aun cuando, y estoy de acuerdo contigo en cuanto a que la incertidumbre es el elemento principal en un escenario como el que estamos, la nota que le coloca el Fondo Monetario Internacional a la economía dominicana pareciera ser positiva, al reconocer todo el tema del manejo macroeconómico, el crecimiento de la economía, cómo se está manejando la macroeconomía en República Dominicana. Aún así, esa incertidumbre, ¿cómo podemos verla? ¿Qué tanto miedo nos debe meter? Sí, mira, yo creo que no es miedo, porque lo que hay que hacer es organizarse y tomar decisiones, ¿no? Eso es lo fundamental siempre que intentamos hacer en Ecoanalítica, darte la mejor información, las mejores herramientas para que tomes las mejores decisiones. Yo creo dos cosas aquí que son importantes, ¿no? Lo primero es que efectivamente se están haciendo las cosas bien, pero el entorno internacional te está soplando en contra. Entonces este barco que viene creciendo rápido, creciendo con fuerza, que va navegando bien, bueno, ahorita tiene ese viento en contra que hace que llegue a destino de manera mucho más lento. Entonces nosotros estamos esperando una ralentización de la economía dominicana en el 2025. ¿Okay? Nosotros allí hay que terminar de esperar el informe que va a hacer el Fondo Monetario Internacional de esta visita. Ahí se utilizó el último de la visita anterior en la rueda de prensa que se dio. Hay que esperar un poco a ver qué pasa, porque yo sí creo que vamos a tener algo menos de crecimiento económico de lo que salió en la nota de prensa. Creo que hablaron de 4.5. ¿Tú entiendes que va a ser menos? Nosotros entendemos, nuestra proyección desafortunadamente es menor a 3. Menor a 3. Menor a 3%, Alex, que en muchos países del mundo sería una buena noticia, pero aquí en República Dominicana cuando uno lo dice, claro, la gente brinca porque es un crecimiento que suele estar en alrededor de 5. Y la razón es altas tasas de interés en los Estados Unidos. Va a hacer que no puedas bajar tasa de interés en República Dominicana. La falta de reforma fiscal, esa parte de que no hubo la reforma fiscal, ha recortado de manera muy importante los gastos de capital, los gastos en infraestructura que hace el Estado, y eso es un freno muy fuerte para el sector construcción. El sector construcción tiene una caída del 7% en enero cuando lo comparamos contra enero del año pasado. Y nosotros creemos que hace un sector desafortunadamente que también
va a sufrir, que posiblemente no va a crecer este año. Y el sector construcción es uno, y es importante decirlo, es uno de los que más permea sobre el resto de la economía y sobre todo sobre las personas, pues al igual que el sector agrícola. Claro. Alejandro, dentro de estas proyecciones, mi pregunta iba más que nada en cuanto a las declaraciones de ya te pongo estos impuestos, ya te los quito, ya vuelvo y receso los impuestos, pero ahora vuelvo y los impongo de parte del gobierno de Estados Unidos o principalmente de Donald Trump. ¿Cómo ustedes se están haciendo? ¿Cómo se están haciendo los economistas con eso? ¿Y qué impacto, ahora le agrego, va a tener en la economía dominicana si seguimos con esta inestabilidad en el término de lo que sí va y lo que no va de estos impuestos que quiere poner Trump a sus principales aliados? Bueno, eso precisamente por eso arranqué con la palabra incertidumbre, ¿no? Nosotros creemos que parte de esos vaivenes es una estrategia, una herramienta de negociación del presidente Trump. Está intentando subir la retórica para poder buscar negociar un poco mejor. Eso me queda muy claro. Hoy la posición de Estados Unidos es totalmente ilógica. Es intentar cobrarle aranceles a México y a Canadá de 25% cuando a China se lo subió a 20%. Eso no va a llegar hasta allí, pero yo sí creo que detrás de esto va a haber un crecimiento de aranceles, posiblemente un 8, al 10, al 12. No te sé decir, no puedo predecir al presidente Trump. No, nadie. Pero yo creo que eso va un poquito hacia allá. Sí va a haber crecimiento de aranceles. Ese crecimiento de aranceles sí te va a producir un crecimiento de la inflación. ¿Ok? ¿Por qué es inflacionario? ¿Por qué es inflacionario? Porque te incrementan los costos, porque las empresas americanas van a tener que pagar más por la materia prima que están importando, por los bienes finales, etcétera. Entonces, es algo que es, por un lado, inflacionario, y por el otro lado, esta incertidumbre te está creando una paralización de los consumidores. Entonces, las primeras señales de alerta temprana que tiene de Estados Unidos es que vas a tener, es que los consumidores bajaron su nivel de consumo y eso te va a hacer que la economía de ese gigante del norte crezca menos. Ayer la Reserva Federal dijo exactamente lo mismo que veníamos diciendo en Ecoanalítica. La economía americana va a tener más inflación, va a crecer menos. ¿Y eso cómo se traduce en República Dominicana? Bueno, vas a tener mayores tasas de interés y, por supuesto, una demanda menor de los bienes tuyos que importas, y en ese caso algunos sectores van a sufrir. ¿Qué papel juega la cotización del dólar? Ha sido tema de discusión en estos últimos, no días, incluso semanas, ese ascenso que el gobierno ha tratado de explicar diciendo que, o más que el gobierno, el Banco Central, se lo ha atribuido a que este periodo, normalmente cada año, suele ser un momento de aumento de la tasa del dólar. ¿Ustedes lo ven de igual manera? ¿Es algo normal o también debe preocuparnos tanto como el resto de las cosas que estamos hablando? Mira, cuando un país es exitoso, como República Dominicana, cuando un país crece al 5% y ha logrado mantener una inmensa estabilidad, digamos, en los últimos años. Por supuesto, cuando crece un poco menos, pero sigue creciendo, no es como el resto de América Latina, que cuando deja de crecer es que tienes una contracción y una crisis. Aquí estamos hablando de un aterrizaje suave, quizás de parte de la economía de República Dominicana. Y lo segundo, lo mismo pasa con la parte cambiaria. O sea, el Banco Central nos ha tenido, no sé si la palabra es mal acostumbrados a que la tasa cambiaria se deprecie entre un 2 y un 4% al año y ya. Y de hecho ellos hacen todo lo posible por mantener esa estabilidad cambiaria. El peso dominicano, lo tengo que decir aquí, es de las monedas o la moneda más estable de la región. ¿Qué pasa dentro de este objetivo que tiene el Banco Central? Bueno, que a veces la comunidad internacional, lo que está pasando en las finanzas internacionales, le juega en contra. ¿Qué le está jugando en contra? Que tienes tasas de interés en Estados Unidos muy altas. Cuando tienes tasas de interés altas en Estados Unidos, bueno, los inversionistas dicen, bueno, yo mantengo mis cheles en pesos o en dólares. ¿A dónde los pongo? Entonces, bueno, me tienes que pagar muy caro en pesos para poderlo mantener en pesos, porque en el norte me están pagando 5 y 6% de tasa de interés. Entonces, aquí tienes un ambiente de depreciación del dólar, tienes un ambiente de donde vas a atender esa salida de capitales, tiene la tendencia. ¿Qué ha pasado en Brasil? 25% de devaluación. ¿Qué ha pasado en México? 20% de devaluación. ¿Qué ha pasado con el peso colombiano? Casi 18% de devaluación en lo que va de año.
Entonces, aquí tienes presión cambiaria, pero el Banco Central la ha logrado mantener en niveles que van todavía entre 4 y 3% en lo que va de año. Entonces, vas a tener más presión cambiaria. Nosotros nos mojamos, como decimos aquí, nosotros creemos que la depreciación este año puede rondar entre un 7 y un 9%, ¿okay? Que el tipo de cambio va a subir con más fuerza de lo que generalmente estamos acostumbrados. ¿Qué tanto podría subir? Mira, nosotros calculamos, te voy a dar 2 cifras, nuestro tipo de cambio de equilibrio para final de año está cerca de 67, ¿okay? Que es el que produce mejor equilibrio entre las finanzas, digamos, y los movimientos de capitales internacionales. Nosotros no creemos que va a llegar ahí, que va a cerrar más cerca de un 65, 65 y medio, que sería 2 pesos más de aquí a final de año. Y es 2 pesos por encima de lo que el Banco Central está proyectando. Efectivamente, nosotros somos proyección independiente. Hay que revisar. Lo que queremos al final, Jorge, que es bien importante, es que puedan tomar decisiones. O sea, nosotros intentamos sintetizar, la mejor información posible para que la gente pueda tomar decisiones. Si nosotros vemos que el mundo cambia, que Trump no crea aranceles, que la Reserva Federal va a bajar tasas, etcétera, vamos a recomendar, mira, ya viene un periodo, este periodo de inestabilidad cambiaria o de presión cambiaria pasó, ahorita viene un periodo de mayor, de menor depreciación y por consiguiente de mayor estabilidad en la parte de cambio. Definitivamente el dólar sí que está aumentando rápidamente. Uno ve que en un proceso de adquisición de una vivienda o adquisición de un vehículo, lo que sea, en el proceso de que usted ve 2 o 3 carros, lo que usted presupuesta al principio no es lo mismo que llega a ser la adquisición final por la tasa cambiaria como está creciendo. También quería saber, a su consideración, hablando de nuevo de lo que es el Fondo Monetario Internacional, de la última visita que se hizo, si se va a seguir presionando con que el gobierno realice la reforma fiscal. ¿Usted cree que esa sea la realidad? Mira, yo creo que hay un gran consenso entre los economistas, que somos así una especie de animales raros que deambulamos por la sociedad. Que nada más se entienden ustedes. Y a veces no nos entendemos, no vaya a creer que siempre nos entendemos. Que somos así una especie rara de que hay que hacer una reforma fiscal. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me salta a la vista del intento fallido del año pasado es que República Dominicana, la sociedad dominicana, no tiene un consenso de esa parte de la reforma fiscal, que el sector privado se apertrechó y se preparó muy bien para evitar la reforma fiscal y que la reforma fiscal que propuesta por el gobierno al final tuvo sus debilidades, por lo cual el sector privado pudo meterse y evitarla. Pero al final yo creo que aquí lo más importante es, yo no veo en los próximos 3 años reforma fiscal, a pesar de que sea necesaria, y por consiguiente vamos a tener un sector y unas inversiones de capital baja. Entonces, cuando usted tenga su trancón, esté metido en su tapón, acuérdese que el Estado no tiene cómo invertir en infraestructura. Cuando vaya por la Duarte y pise un hueco, entienda que ahí hay un déficit en cuanto a inversión de capital que tiene que hacer el Estado. Hablando de esa posposición de posible reforma fiscal, ¿qué tanto se puede seguir posponiendo eso? Hablabas de que no lo ves en los próximos 3 años. Supongo que tiene que ver con el periodo gubernamental del presidente, quien además ya lo ha asegurado. Pero, ¿qué tanto más se puede seguir aplazando? Mira, y no solo esto, yo pensaría que el próximo gobierno que entre va a entrar con una reforma fiscal o va a intentar hacer una reforma fiscal, lo cual lo hace particularmente difícil, que fue lo que pasó en la reforma del año pasado, porque el sector privado todo se va a preparar para no perder, los que tienen privilegios fiscales, no perder esos privilegios fiscales, los que no tienen privilegios fiscales para buscar mayores privilegios fiscales, y todo el sector privado, si bien en conjunto te dice, mira, hace falta una reforma fiscal, la mayoría al mismo tiempo te dice, pero no me cobres impuestos a mí, exacto, cobrarle los impuestos a los demás. Entonces, yo creo que esto tiene un problema, porque el que esté tan cantado que va a venir una reforma fiscal después de las elecciones del 28, es muy complicado, porque al final hace que el sector privado busque, se prepare, haga estudios, etcétera, de por qué a mí no y al resto sí. Y eso precisamente es lo que va a ser un poco más, digamos, fuerte la discusión que puede haber de cara a una posible reforma fiscal en el 28. Yo quería comentar esa parte de que tú decías que los economistas hay un consenso de que se necesita una reforma fiscal, pero yo creo que la sociedad está en consenso. Cuando se estaba discutiendo la reforma fiscal,
todo el mundo siempre decía, cuando arrancaba Seamos serios. todo el mundo decía, nosotros entendemos que es necesaria una reforma fiscal, pero, y ahí es que... Pero a mí no. ¿Te acuerdas que Tony Blair estuvo aquí en el país en la rendición de cuentas? En su libro sobre liderazgo, Tony Blair tiene una cita donde dice, todos cuando hablamos de reforma, todos levantamos las manos y las aprobamos hasta que nos damos cuenta que nos van a tocar a nosotros. Entonces, Pero mediáticamente... Mira, yo voy a rescatar tu punto que yo creo que es importante. Mira, al final, yo creo que nadie esperaba que el gobierno iba a sacar la reforma tan rápido. Y hubo sectores que empezaron a decir, bueno, pero tampoco así, pues tampoco la quitas completa. Yo estoy dispuesta a darte este pedacito o darte aquel otro poquito, ¿no? O sea, sí creo que hubo... Tan rápida y tan amplia, tan abarcadora, porque... y con tan poco consenso. Es que estuvo débil la reforma fiscal propuesta, porque faltó uno de los principios que yo creo que debe existir, que es gradualidad. Tú, por ejemplo, no deberías, o sea, a mí me parece que no es recomendable que subas el ITEVI a las proteínas en un 18% de un día para el otro, porque vas a desincentivar el consumo de proteína que le hace falta a los muchachos, etcétera. Entonces podrías hacerlo de manera gradual, ir creando una tasa, porque el ITEVI la primera vez que se aplicó al 6%. Y fuiste subiendo ese ITEVI, ahorita va por 18, ya nadie recomienda subirlo por encima de esto, no se asusten lo que nos estamos oyendo. Pero no puedes agarrar a la otra mitad de canasta de bienes de un plumazo, decir, bueno, del 0 al 18 directo. O sea, yo creo que ahí hubo cosas que se podían hacer diferentes. Y creo que sí quedó un poco allá, pero yo creo que debilitó al gobierno. El gobierno entendió, el presidente entendió que su popularidad, yo no sé qué tan comunes son aquí, Alex, los cacerolazos, pero acordémonos que hubo cacerolazos alrededor de la reforma fiscal porque estaba pechándose de manera muy fuerte a la incipiente clase media. Entonces, yo creo que el presidente me extrañaría, digamos, si vuelve con el tema de reforma fiscal en los próximos 2-3 años, a pesar que están estas iniciativas en el Congreso. Hay impuestos como el impuesto a circulación de los vehículos, el de las revistas, que es bajitísimo, que nadie se va a oponer a que un vehículo de lujo le suban de 3.000 a 6.000 o de 3.000 a 10.000. Lo mismo con los vehículos que no son de lujo. Valen 1.500 pesos al año por circular en la República Dominicana, sabiendo el costo que tienen las vías y que tienen las carreteras. Yo te quiero hacer una pregunta, volviendo al tema de los aranceles, que yo escuché un economista, me pareció interesante, no sé si qué tan real puede ser, de las cosas positivas de que le puedan poner aranceles a México y a Canadá. De que eso podría atraer inversionistas que quieran salirse de la producción en México para traerla para acá. ¿Qué tan real puede ser eso? Como viendo como las cosas buenas de las si cosas podemos malas. realmente pescar en río revuelto. Exacto. Mira, creo que efectivamente va en relación a lo que había comentado al principio, que creo que República Dominicana sí tiene una situación privilegiada, pues, ¿no? Es decir, yo creo que pueden negociar algún tipo de cosas que le pueda servir de cara al futuro. Los aranceles, si hay un consenso dentro de los economistas que los aranceles no son buenos. Los aranceles los desmontaron en la Segunda Guerra Mundial Churchill, Stalin, Franklin Delano Roosevelt, etcétera. O sea, de ahí empezaron todo un proceso de ir eliminando aranceles hasta 1970, que es lo que produce todo este fenómeno de la globalización, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que esta subida de aranceles vamos a tener que estudiarla después de 80 años donde los aranceles no se movían y donde el consenso era que había que bajar los aranceles. Entonces es difícil ver los impactos que pueda tener, porque mover producción tarda. O sea, mover una planta de México a República Dominicana o de Canadá a República Dominicana, hay que ver en cuáles tenemos ventajas comparativas y en cuáles no. Eso va a tardar mucho y el primer impacto va a ser precio. Entonces tú vas a sentir más el impacto de precio y subida de tasa de interés antes de que vengan aquí a zona franca nuevas empresas en la parte de invertir. Ahora, esa política que está llevando adelante Trump, por ejemplo, en el caso de Canadá, conversaba con un buen amigo que vive en Montreal, que luego de la decisión de Trump de colocar los aranceles que le colocó, 25%, si no me equivoco, hoy día en Canadá no se consigue un producto americano, porque la consecuencia inmediata fue, bueno, entonces aquí no vas a poder vender. Él me ponía ejemplos claros. En una licorería no había un solo licor de Tennessee, por ejemplo. producido en Estados Unidos. Tennessee Bourbon.
o vinos de California, o whisky de marcas americanas, no se conseguían. O sea, desaparecieron absolutamente de los anaqueles. Eso no termina siendo contraproducente para los propios productores americanos. Alex, 100%, y para el consumidor norteamericano. Porque al final, bueno, hay gente que le gusta su roncito. Y Claro. entonces, los rones en Estados Unidos vas a tener que pagar más porque vas a tener un 25% de incremento en el precio del ron y vas a afectar adicionalmente a los productores de bebidas espirituosas de Estados Unidos que le van a cobrar aranceles en el resto del mundo. Es que por eso esto es un tema de perder. Porque tú me vas a poner aranceles a mí. Bueno, Alex, yo te meto este arancel a ti. Y empieza esa guerra, lo que se llama una guerra comercial, una guerra de incremento de aranceles. Estados Unidos ha amenazado, bueno, yo te voy a subir 25. Entonces Canadá dice, bueno, yo te respondo con 25. Si tú me respondes con 25, te subo a 50. Canadá también va a hacer la retaliación a ellos, Claro. ¿no? Entonces aquí de nuevo, ¿a dónde llega? Es difícil de ver. Yo pensaría que en el fondo la sensatez, yo siempre apuesto a la sensatez, a la cordura. Pero a la del círculo de Trump, no a la de Trump. A la de todos. La verdad que yo sí creo que esto al final se va a estabilizar en algo de arancel, un arancel más cerca del 8, del 10%. Aquí, por cierto, Trump los ha impuesto y los ha quitado. ¿Ok? Y eso va a producir una respuesta de Canadá de también subir de 8 a 10% a los productos americanos, incluso principalmente a la energía. Porque aquí Canadá exporta más a Estados Unidos de lo que importa de Estados Unidos, pero es principalmente energía, es electricidad, gas y petróleo. Y eso lo necesitan los Estados Unidos y por más aranceles que le pongas no vas a poder, digamos, cambiar esa tendencia. Hay algo que tú dices dentro de tu declaración que yo veía mucho justo antes de la votación de noviembre en Estados Unidos. Y es una persona, un periodista que salía, señores, TikTok es bueno según lo que usted le alimente. Oye, entonces a mí me pasaba que me salían un tipo que iba preguntándole a los fanáticos de Trump, a los seguidores de Trump, ¿qué te parece lo de los aranceles que quiere hacer Trump? No, me parece bien porque nosotros, que no sé qué. ¿Y quién tú crees que va a pagar eso? No, el país de donde vienen. ¿Y tú crees que eso no te va a afectar en el precio? La gente se desconecta con eso a veces. Y lo que tú estás diciendo, y quisiera que desarrolle un poquito más sobre eso, es que al final quien termina golpeado es el consumidor. Efectivamente, mira, esto es meterle la mano al bolsillo de la gente. ¿Okay? Al final las empresas, una empresa multinacional que vende sus productos en el principal mercado del mundo que es los Estados Unidos, pero que vende en México, que venden esto o lo otro, si tú le subes los aranceles, un porcentaje alto puede bajar un poco sus márgenes y puede reducir un poco sus ganancias, pero una parte muy alta lo va a terminar transfiriendo en precio y eso lo va a terminar pagando los consumidores americanos. ¿Cómo lo sufrimos aquí en República Dominicana, que hasta ahora afortunadamente no nos han dicho nada de aranceles? Bueno, tenemos un gigante del norte que va a crecer menos, tenemos un gigante del norte que va a tener mayores tasas de interés. Mayor tasa de interés en Estados Unidos significa mayor presión del dólar aquí, ¿ok? A pesar del buen manejo que pueda tener el Banco Central, menor crecimiento económico representa también menor dinamismo en República Dominicana. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado ahorita en el 2025 a ser muy conservadores, a cuidar los cheles, a cuidar la chamba. Eso te iba a preguntar, las recomendaciones que tendrías, aunque en el foro supongo que van a hacer algunas, en el que ya nos vas a hablar de fecha, lugar, etcétera, pero algunas recomendaciones generales, tanto para el sector comercio o empresarial, como para el consumidor, la persona común y corriente. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar su economía en este momento? Tengo un dinero, es preferible invertirlo, tengo un dinero, lo dejo quieto en el banco, se lo meto al fondo de pensiones, ¿qué hacemos? Sí, mira, un punto importante que cada quien tiene una posición ahorita de los que nos están escuchando que puede ser totalmente distinto y hay que ser muy cuidadoso en qué tipo de recomendaciones uno puede dar, ¿no? Porque no todo el mundo tiene, digamos, la misma posición. Mira, lo primero yo creo que es ser conservadores, ser cuidadosos. Por más que usted piense, después de oírme que soy un pesimista, yo suelo ser muy optimista. Y es tomar medidas, es ser un poco más conservador, cuidar un poco más. Por ejemplo, la chamba, fundamental. Cuando la economía es menos dinámica, hay menos creación de empleo, hay menos posibilidades de que te suban el salario, y eso es un poco lo que estamos viendo. Entonces va a haber un efecto menos dinamizador en la parte de empleo, va a haber sectores que de alguna manera pueden incluso contraerse. Entonces es bien importante cuidar su trabajo, ir
siempre lo viene haciendo, pero esta vez póngale un poquito más de cariño, un poquito más de cuestión. Yo creo que eso es importante, proteger el salario, ¿ok? Y entender que a lo mejor no va a subir como ha venido subiendo anteriormente, que siempre es insuficiente, pero algo ha subido. Lo segundo es, mira, esto es un momento donde la tasa de interés en República Dominicana va a ser superior a la devaluación de la moneda y va a ser superior a la inflación. Entonces, son momentos en donde se puede ahorrar en pesos. Hay que buscar rendimientos de bonos que tiene hoy por hoy el Banco Central o el gobierno, que están por encima del 10%. Eso yo creo que es una inversión bastante segura por una parte y otra con un muy buen rendimiento, porque al final de nuevo estamos viendo una devaluación que puede estar alrededor de un 7% y unos bonos que pueden estar rindiéndote alrededor de un 11 o un 12%. Entonces creo que ahí vas a tener también un muy buen rendimiento. Y a mí siempre me ha gustado mucho, en la medida de la gente que pueda, en que hay que invertir en su propia casa. Es decir, yo soy de lo que pienso que el ser propietario es mucho mejor que ser inquilino. Creo que es una inversión muy poderosa a futuro, que da mucha tranquilidad saber, bueno, ya esta es mi casita, puede ser de diferentes tipos, puede ser 4 paredes o puede ser una casa más grande, pero yo sí creo que eso de tenerlo allí es bien importante y es una inversión que realmente termina durante toda tu vida dándote tu fruto. Y que es muy extraño que se deprecie un bien inmueble. Efectivamente. Sino todo lo contrario. Brillante, Alejandro. Y es un bien. Brillante. Y es un bien que te protege. Es un bien que te protege porque en los momentos. Perdón. Los españoles que tal vez no piensen eso. Eso es otra situación. Ahí hubo un tema de gente que compró y desocupó por mucho tiempo y el gobierno español no ha tenido la habilidad de garantizar la propiedad privada. Eso es otra situación que no pasa en República Dominicana por diferentes razones, pero algo que sí pasa en República Dominicana es que se protege la propiedad privada, claro, pero no, la estabilidad social y económica. Yo hice el comentario no por eso, no por la expropiación. Yo hice el comentario por la crisis 2008, 2012, por ahí en esa fecha en donde la vivienda se depreció y la gente no tenía cómo pagar los préstamos del banco y los bancos tenían que Yeah. Mira, efectivamente hay que arroparse hasta donde le llega la cobija y cuando uno vaya a comprar una casa también eso está allí. Pero yo creo que es fundamental eso. Yo creo que la seguridad que tener techo propio, eso en mi caso me sirve mucho. De cara a los empresarios, ¿qué puede haber? Escúchame, aunque sea un préstamo a 20 años. Mira, al final entendamos que habría que ver a qué tasa de interés es ese préstamo. Un préstamo a 20 años a tasas de posiblemente las tasas que están actuales, o sea, en el momento actual, la compra de una vivienda, si bien por un lado te digo, mira, invierte en bonos porque la tasa de interés está alta, el endeudarte te va a salir más caro porque la tasa de interés está alta. Por eso te digo que son al final las diferentes vertientes que puede tener la economía dependiendo de lo que tú quieres hacer. O sea, ahorita deberías comprar algo con el menor endeudamiento posible, ¿ok? Eso por supuesto va a depender de tu capacidad de compra, pero sí es importante tenerlo allí. A mí hay algo que me provoca curiosidad, Alejandro, aprovechando que tocaste el tema inmobiliario, y es que a mucha gente le preocupa el tema de la tasa de interés, incluso cuando en el país el comportamiento es de comprar en planos, y la gente va a endeudarse cuando le vayan a entregar el apartamento. O sea, la tasa de interés de hoy no le afecta a una persona que compra en un proyecto, reserva en un proyecto, que en 3 años le van a entregar el apartamento. ¿A qué tú entiendes que se debe eso? ¿Y a qué entonces debe poner la atención esa persona que le va a afectar la tasa de interés a futuro? Pero es que aquí tienes 2 etapas, ¿no? Tienes una primera etapa donde el constructor se está financiando con el banco y de alguna manera está financiando a los que les compran en preventa. Yeah. Entonces tú tienes primero ese primer escudo que tiene allí, donde tú cuando compras en preventa para que te entreguen el apartamento en el 2027, 2028, lo que tienes es unos pagos que tú ya tienes anticipados y sabes que vas a hacer. Pero eso no quiere decir que no tengas un costo de financiamiento allí que el constructor se lo pase al comprador. Pues. Lo que sí vas a tener cuando el apartamento se termina, cuando tú le compras ese apartamento al constructor, es cuando viene la banca, cuando viene el sistema financiero y te presta a ti, Alex, para comprar tu apartamento, y ahí es cuando tú ves, digamos, y cuando tú haces el fronting, ya cuando tú asumes la deuda que va teniendo esa parte del apartamento. Efectivamente, va a ser dentro de 2 o 3 años
y posiblemente allí tengas una ventaja donde las tasas de interés deberían estar más cerca de su promedio histórico, hoy están más altas de su promedio histórico, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de Alex con respecto al sector empresarial, o sea, aquí en el fondo lo que estamos hablando es que el costo del dinero es alto, que la tasa de interés es alta. Entonces, sector empresarial, ¿qué debe hacer? Bueno, disminuir apalancamiento, optimizar más sus niveles de inventario. Si tú tienes plata prestada y tienes un cerro de inventario, bueno, eso no tiene sentido. Deberías vender inventario, pagar tu préstamo, intentar optimizar, reduciendo tus niveles de inventario y haciendo una mayor rotación. Entonces, ese es el tipo de cosas que en un ambiente de altas tasas de interés y en un ambiente de mayor devaluación de la moneda, tú deberías hacer como empresario también. Ahora, hablando sobre el endeudamiento, quiero saber su opinión acerca del endeudamiento público que tenemos actualmente, si es algo que se encuentra saludable, como dijo el presidente Abinader en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Si es sostenible. O si es sostenible, o si es algo que se está saliendo de control en nuestro país. Mira, yo creo que los dominicanos, y sobre todo el gobierno, el sector público dominicano, el gobierno dominicano, tiene mucho tiempo viviendo la tarjeta de crédito. Entonces ese saldo de la tarjeta de crédito va subiendo y hasta ahora, en la parte positiva, que un poco en línea con lo que dice el presidente Abinader, es que el mercado ha sido muy complaciente con República Dominicana. Ha estado muy dispuesto a seguirle prestando a República Dominicana, ve las bondades de crecimiento, ve las bondades de estabilidad y le ha seguido prestando. Entonces, a pesar que ese endeudamiento ha subido mucho, la percepción de riesgo sobre República Dominicana es baja y eso permite el equilibrio. Pero al igual que cualquiera de los que nos está oyendo, es mejor tener un menor saldo en la tarjeta de crédito que tener un mayor saldo. Es mejor ahí también no abusar, no se compre una jipeta con la tarjeta de crédito porque después puede tener problemas. De la misma manera pasa con el Estado. Yo creo que es mejor buscar reducir un poco, buscar reducir ese borde, digamos, porque cuando te viene un impacto, cuando te viene una ola que no necesariamente se origina adentro, no es que tú te portaste mal y te pasó algo, no. Es que hay inestabilidades que se originan fuera de República Dominicana y que pueden afectar a República Dominicana y en esos momentos es mejor deber menos que deber más. Claro. Alejandro, hablemos entonces de los detalles del foro del próximo 1 de abril. Mira, muchos de estos temas los vamos a estar profundizando el 1 de abril en el Hotel JW Marriott, en la Avenida Churchill, el que está en Blue Mall. Vamos a tener unos ponentes de verdad de primera. Estamos hablando de los exministros Juan Ariel Jiménez, Pavel Isa. Yo creo que son dos excelentes economistas que tienen República Dominicana, que cada uno va a dar su visión. Tenemos a Bernardo Fuentes, vicepresidente de BHD, que va a hablar su visión desde su punto de vista, no una visión institucional. Richard Medina, que es un joven economista, hoy por hoy director de la Escuela de Economía del INTEC, también va a estar acompañándonos. Y bueno, y tenemos un par de sorpresas allí más, Alex, que yo creo que son interesantes. Vamos a tener un módulo de escucha digital. Vamos a hablar también de qué y de quiénes hablan los dominicanos en sus redes sociales, que yo creo que es un inciso ahí también que va a estar muy bueno y recomendamos, por supuesto, a todos su asistencia. Pueden contactarnos en las redes de Ecoanalítica, cualquiera de las redes sociales de Ecoanalítica República Dominicana, Ecoanalítica RD, y ahí pueden tener mayor información sobre el foro. ¿Para quiénes, Alejandro? ¿Quiénes sí o sí deberían estar ahí en ese foro? Mira, yo creo que empresarios, mira, al final Ecoanalítica, si no logra bajar esa macroeconomía que uno la siente allá como en la estratosfera, si no la logra bajar a la toma tuya de decisiones, si estás pensando en comprar un apartamento, si estás pensando en hacer una inversión, si tienes una pequeña empresa, o sea, al final yo creo que es un foro que intenta llegar, y bajar para poder explicarnos, no para que tú entiendas, sino para que nosotros nos expliquemos bien de manera que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Claro. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y mucha suerte con el foro. Vamos a estar pendientes. Bueno, están completamente invitados. Ojalá los vea por allá. Seguro que sí. Amigos, Alejandro Grisanti, CEO de Ecoanalítica, con nosotros en No Se Diga Más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.